Amén. Entonces, el tema para este día es entendiendo la oración. Vamos a hablar acerca de la oración porque la oración es lo que te mantiene con vida. La oración es lo que te mantiene conectado a Dios. La palabra orar, oración en el griego, da a entender que es el lugar donde se encuentran dos voluntades, donde te acercas a Dios y llevas tus voluntades, lo que quieres pedirle a Dios, pero Dios cambia tus deseos, tus peticiones por las peticiones que Él quiere para tu vida. Si entendemos eso, vamos a saber orar eficazmente. En Santiago 5:16, el apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir entonces que no todas las oraciones son eficaces. Algunas oraciones son solo palabras que suelta la gente. Pero si entendemos bien este tema de hoy, su vida va a cambiar, su manera de orar va a cambiar. Y no solamente eso, sino que va a tener respuestas cuando ore a Dios. Porque una de las cosas que le sucede a la gente por las cuales no ora es porque no entiende la oración. Mucha gente se desanima en la oración porque no entiende la oración. Pero cuando usted empieza a ver respuestas en sus oraciones, usted se anima y usted quiere orar, quiere seguir pidiéndole más cosas a Dios. Pero el problema es que cuando uno no entiende cómo orar, cómo acercarse a Dios, cómo pedirle, qué pedirle, entonces uno se bloquea, se desanima y deja de orar. Pero si vencemos eso, hoy puede cambiar eso en su vida, puede usted pasar a otro nivel en su vida de oración. Quiero enseñarle algo, quiero mostrarle que la oración es algo espiritual. La oración es algo espiritual. Ponga esa palabra en su corazón. La oración no es una carga religiosa, no es un deber religioso, no es una cosa que tengo que cumplir para que Dios se sienta bien conmigo. No, la oración es una bendición, porque es la forma en que te vas a comunicar con Dios, es la forma en que te viene toda tu bendición, es el vehículo que Dios creó para que el hombre pueda recibir lo que Dios ha preparado para él. Dios tiene planes para cada persona. Dios tiene en su perfecta voluntad, en su buena voluntad, tiene planes para cada uno. El Salmo 139 dice que hay un libro que Dios escribió con obras para cada persona. Porque el rey David dice que en tu libro están escritas todas estas cosas sin faltar ninguna de ellas. Me gusta ese salmo porque me gusta pensar que en el cielo Dios tiene un libro escrito con mi nombre, donde puso ahí sus planes maravillosos para mi vida y para usted también. Entonces, esos planes, porque Dios no improvisa, tiene que saber eso, Dios no improvisa. Guarde esa palabra en su corazón, Dios no inventa, Dios no improvisa, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había visto. Cuando Dios puso a Adán en Edén, ya le había creado todo un ecosistema donde vivir. Ya le había provisto de alimento, una casa. En sus planes ya existía que le iba a dar una esposa. Dios no improvisa. Entonces, Dios tiene planes para cada persona en el libro que Dios escribió. En tu libro, dice el rey David, están escritas todas esas cosas y no va a faltar ninguna de ellas. Ahora, para que esas cosas que Dios escribió en su libro se manifiesten en tu vida, tienes que pedirlas, tienes que orarlas. Ahora usted se pregunta, ¿y cómo me doy cuenta yo cuáles son esas cosas? En la palabra de Dios. Usted va a ver que en la Biblia siempre que Dios dice algo, lo dice con la intención de que nosotros lo oremos. Dios nos revela su voluntad para que nosotros oremos de acuerdo a esa voluntad. Por ejemplo, en Deuteronomio 30 dice, a los cielos y a la tierra llamo delante de ti por testigo, dice, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero dice él luego, pero escoge la vida para que vivas. Mire eso, dice Dios, escoge la vida para que vivas. Entonces Dios pone la dirección. La dirección por la que debes orar es la palabra revelada de Dios. Cuando entiende eso, sus oraciones son diferentes, porque usted no ora desde su propia mente. A la gente le cuesta orar porque dice, no sé qué orar, no sé cómo empezar a orar.
lo primero que tiene que hacer es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Desde que usted se dispone que va a orar, le digo otra cosa que lo va a liberar. La oración no comienza en usted. O sea, por su propia fuerza, usted no puede ni siquiera decir, Señor, voy a orar. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y el Salmo 65 dice que Dios oye la oración, dice, y a Él vendrá toda carne. Es decir, a Dios vendrá toda carne, dice, a Dios va a orar toda persona. Y más adelante dice, bienaventurado el hombre a quien tú atrajeres hacia ti. O sea que Dios te atrae hacia el lugar de oración. Usted lo único que tiene que hacer es estar disponible. Usted compruebe eso y pruébelo desde hoy. En la noche dígale, Espíritu Santo, despiértame a tal hora. Si usted quiere que lo despierte a las 5, pues dígale, Espíritu Santo, despiértame a las 5 de la mañana. Esa es una oración sencilla, pero el Espíritu Santo te va a despertar y te va a atraer hacia el lugar de oración. Escoja en su casa o en su carro o en su lugar de trabajo, no sé, bueno, el trabajo mejor no va, porque ahí ya no puede estar usted robándole tiempo a la empresa, ¿va? Pero organícese y aparte un tiempo para orar, aparte un tiempo para empezar a orar. Yo le aseguro que si usted agarra esta palabra hoy, su vida va a cambiar. La vida de algunas personas es bien aburrida porque mucha gente no ora y no descubre las cosas profundas que hay en la oración. Lo profundo de Dios, el Espíritu Santo te lo revela en esos tiempos donde estás en intimidad con Él. En la Biblia usted se da cuenta cómo oraban los hombres en la antigüedad. Por ejemplo, dice que cuando los israelitas tenían guerra en una ocasión, ese hombre llamado Acán cometió el pecado de tomar algo, un anatema, dice, y lo llevó al campamento. Y entonces salieron a la guerra los israelitas y un ejército pequeñito los echó a correr. Porque Dios los había soltado, porque habían agarrado algo que era maldición. Porque Dios dijo, de ese botín no tomen nada, porque eso está maldito. Pero Dios estaba probándolos. Pero ese hombre acá dice que escondió una parte del botín y lo escondió en su tienda. Y por eso dice que después ya no podían ganar cuando salían a la batalla. Pero lo que quiero decirle es que la Biblia dice que Josué entró, siendo de mañana, Josué entró a orar. Pero dice el texto que Josué recibió respuesta de Dios hasta que ya estaba atardeciendo. Me quedé pensando en eso la otra vez y pensé, esta gente oraba hasta sentir que Dios ya lo había escuchado, hasta sentir que Dios ya te había respondido, porque dice que Dios le respondió cuando yo era tarde. Usted se imagina lo que es entrar con una oración en la mañana y salir ya cuando está oscureciendo. O sea, esta gente tenía una visión de la oración diferente. Porque a veces las oraciones de las personas son como botar palabras, como orar mecánicamente. Pero el apóstol Pablo dice que no hay que golpear como al viento, dice. Usted tiene que ser intencional en sus oraciones, tiene que saber cómo está orando, tiene que saber qué le está pidiendo a Dios, tiene que saber para qué le está pidiendo a Dios. Todo eso lo voy a ver ahorita. Entonces, la oración es algo espiritual. A veces usted piensa que no está pasando nada cuando está orando, pero tiene que entender que la oración es algo espiritual. Busque ahí, póngale ahí, chico, el pasaje de Mateo, creo que le dije, va, de Marcos 4:26. Empecemos ahí, porque quiero empezar diciéndole esto. Algunas veces usted ora y siente que no está pasando nada, siente que no hay respuesta, pero tiene que saber una cosa. Tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia. Por ejemplo, miremos este pasaje. Jesús dice una parábola y en esta parábola está hablando acerca del reino. Y en el reino de Dios hay oración. Así que este es un principio espiritual. Mire cómo dice, ve. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, dice. Me parece que esa es una buena descripción para describir lo que es la oración también. Porque cuando usted entra a su lugar de oración, sus oraciones son como semillas plantadas en lo espiritual. Si oras por tus hijos, estás sembrando una semilla en la vida de tus hijos. Y dice que no importa si usted no entiende cómo va a obrar la oración.
No importa si usted todavía no ve, porque dice que el campesino mete la semilla en la tierra y luego se va a su casa y duerme, dice. Y él no sabe y no entiende cómo la semilla está brotando del interior de la tierra. Entonces, cuando haces una oración, no sabes cómo va a funcionar, no sabes por dónde viene la respuesta. Pero si sabes que Dios prometió algo en su palabra y oras de acuerdo a la voluntad del Señor, esa semilla va a dar un fruto en algún momento. Pero tiene que tener paciencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pone una semillita en la tierra, eso lleva un tiempo. Algunas oraciones Dios las responde rápido, pero otras tardan un poco más. Si usted entiende eso y no se desespera y no deja de orar, va a recibir. Póngale ahora ahí Mateo capítulo 21, 22. Porque el Señor dice, todo lo que pidiereis creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, dice, creyendo lo recibiréis. Pero quiero decirle una cosa que tal vez no ha escuchado antes. Recibir no es lo mismo que tener. Recibir no es lo mismo que tener. Recibir es que en tu corazón estás convencido de que lo que oraste de acuerdo a la palabra de Dios, ya lo recibiste. Todavía no lo tienes en la mano, pero si crees con tu corazón, recuerde, si ha orado de acuerdo a lo que la Biblia enseña, en ese momento, desde el momento que usted ora, ya lo recibió. Mire el ejemplo del profeta Daniel. El profeta Daniel hizo una oración, estuvo en oración por 21 días, pero la respuesta llegó al día 21, dice. Pero cuando el ángel llegó, le dice, desde el primer día que te dispusiste a inquirir, a buscar al Señor, el Señor, desde ese día salió la respuesta, le dijo. ¿Lo ve? El profeta Daniel recibió la respuesta desde el primer día, pero tuvo el mensaje hasta el día 21. ¿Va entendiendo cómo funciona la oración? Mi propósito hoy, mi intención es que entendamos la oración. Porque la gente piensa a veces que la oración es como meter la tarjeta al cajero y sacar dinero. No, Dios no funciona así, Dios no trabaja así. Si usted tiene un buen entendimiento de cómo funciona la oración, usted va a ser constante en la oración. No se va a cansar de orar. Y sabe lo más maravilloso, que cuando reciba la respuesta, su corazón se va a llenar de gozo. Porque a mí me pasa, yo recibo respuestas de Dios en mis oraciones y me da una alegría que no le puedo describir. Y yo quiero llevarlo ahí hoy a usted, que usted también sienta ese gozo. Entonces dice, todo lo que pidierais en oración. Note eso, las cosas se piden en oración. Usted tiene que orar. Jesús dice que hay que orar. En Mateo 7:7 dice, buscad, dice, y hallaréis. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Le pregunto una cosa, si Dios dice que hagamos algo, ¿será que Dios es loco y que cuando usted ore ya no se lo va a querer dar? Si hay una cosa que la Biblia enfatiza mucho, es que Dios no cambia. Dice que todo don perfecto y toda dádiva buena, toda cosa buena viene de Dios. En Él no hay sombra de variación, dice, Dios no cambia. En Malaquías 3 dice Él, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Entonces, si la palabra dice que Dios quiere que oremos, y si usted ora y no ve respuesta, debe haber un problema. Pero quiero decirle que el problema no está en Dios. Pero si tenemos un buen entendimiento de la oración, porque mire, la oración, como le vengo diciendo, es algo espiritual. Y cuando entendemos que la oración es algo espiritual, no lo va a medir usted por lo que ve, ni por lo que siente. Porque la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Cuando usted ora, no se deje llevar solo por lo que mira, porque la oración está obrando aunque usted no se dé cuenta. Fíjese que el apóstol Pedro estaba preso, dice, y la iglesia estaba haciendo oraciones sin cesar. La iglesia estaba orando y ellos estaban reunidos en una casa, pero dice que llegó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. La iglesia, cuando estaba orando, ellos no sabían que el ángel ya andaba para allá, ni Pedro sabía que ellos estaban orando. Lo que le quiero decir es que cuando usted ora, se mueven cosas en el espíritu. La oración es construcción en el espíritu. En Judas 1:20 dice, vosotros edificaos en vuestra santísima fe, dice, orando en el espíritu, orando con el Espíritu Santo, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo siempre para que dirija tus oraciones. Nunca empiece una oración sin invitar al Espíritu Santo.
Siempre lo primero que debes hacer es decirle: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Porque la Biblia dice claramente en Romanos 8:26 que no sabemos orar. No sabemos pedir lo que nos conviene, ni siquiera sabemos cómo empezar a orar. Usted sabe que tiene un problema, sabe que quiere que Dios trate con sus hijos, con su esposo, con su jefe, con sus vecinos, pero no sabe cómo dirigirse a Dios. No sabe cómo pedirle correctamente a Dios. Pero me encanta eso, que el Espíritu Santo dice, nos ayuda en esa debilidad. Y dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando la Biblia dice que podemos ser edificados cuando oramos, significa que cuando entras a orar, estás construyendo cosas en el Espíritu que luego se vienen a manifestar. En Hebreos, capítulo 3, creo que es, hay un principio espiritual. Dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creo que es Hebreos 6:3 más o menos. Ponelo por ahí. Dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio, cuando no existía nada, de la mente de Dios salieron unas palabras y dijo: Él sea la luz, y fue la luz. Mire cómo Dios creó el universo. Dice que por la fe entendemos que Dios creó el universo con palabras, porque Dios dijo una palabra y las cosas vinieron a la existencia. Cuando uno ora, eso es lo que sucede también. Las palabras que salen por el aliento del Espíritu Santo, usando tu boca, crean cosas, construyen cosas que luego se manifiestan, que llevan un tiempo a veces, pero luego se manifiestan. Porque al principio no había nada. Pero cuando Dios dijo la palabra, recuerde, cuando está en la oración, está soltando palabras. Las palabras son invisibles, pero tienen un poder creativo cuando está juntado con la palabra de Dios. Cuando te alineas a la palabra de Dios y has invitado al Espíritu Santo, tus palabras salen con poder. Porque cuando entras a orar y empiezas a orar por tu familia, ya no estás orando solo, no estás orando de tu mente, estás orando de la voluntad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que es la voluntad de Dios que los hombres, dice, vivamos en paz con nuestras esposas. Si tienes un problema en tu matrimonio y dices, voy a orar, pero no va a orar a decir, Señor, cambia a este hombre a la fuerza. No, quiero decir una cosa, y ya lo voy a explicar un poco más con la palabra, pero vaya agarrando. Usted no ore lo que usted quiere, usted ore lo que Dios quiere. Cuando usted ora lo que Dios quiere, va a recibir lo que usted necesita. ¿Entiende? Entonces, cuando entras al lugar de oración, estás edificando tu vida espiritual, estás edificando tu fe, porque tu fe crece cuando ves respuestas en las oraciones. Tu fe crece cuando ves que oraste por algo y Dios te respondió. Mi fe crece cuando yo recibo respuestas de Dios. Yo le digo, Claudia, Dios me respondió a esta oración. Y Claudia, mira que yo me alegro, porque yo digo, eso significa que Dios está con nosotros. Dios escucha las oraciones. Y yo digo, este no es tiempo perdido. Y me dan más ganas de orar. Y le digo, Señor, gracias siempre, porque tú respondes las oraciones. Entonces, cuando entras a orar, es lo mismo. De lo que no se ve, empiezan a crearse cosas. Ahí se crean los milagros. Ahí se crean las sanidades. Ahí se crean las liberaciones. Cuando empiezas a orar por tus hijos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando le entregas todo a Dios. Recuerde lo que dije al principio, orar es, dice, el lugar donde te encuentras, tu voluntad y la voluntad de Dios. Y la tuya tiene que ser desplazada para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Cuando el Señor Jesús enseñó en el Padre Nuestro, dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahí le estoy dando otra cosa. Ore lo que sea la voluntad de Dios, lo que ya está en la palabra de Dios. No es complicado. No es complicado. Ahora, usted podría preguntarse, ¿por qué es que nosotros tenemos que orar? Yo me encuentro con personas que me dicen, yo no necesito orar porque Dios ya sabe lo que yo necesito. Ponga el Salmo 8. Dice, yo no necesito orar porque Dios ya sabe lo que yo necesito. Pero la Biblia enseña otra cosa. Ahora le explico por qué Dios pide que oremos. Mire lo que dice el Salmo 8. Digo, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra.
Adelante, la otra, que sigue. Dice que lo coronó de gloria y honra. Mire ese verso, verso 6. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Dice que cuando Dios creó al hombre, allá en Génesis 1:26, dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, dice, sobre todo lo que hay en la tierra. Señorear es que Dios dijo, el hombre, el ser humano, va a ser un señor sobre la creación que Dios hizo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera cuando quiera, pero Él en su sabiduría y en su misericordia bendijo al hombre con esa bendición para que fuera, dice, el Señor sobre la creación, para que tuviera autoridad sobre esta creación. Por eso es que Satanás dijo a Cristo: si me adoras, si te arrodillas, te entregaré todos los reinos, porque a mí se me fueron dados, dijo él. Pero a él no fue quien se los dio, él los tomó cuando el hombre cayó por su pecado, porque a quien Dios le dio la autoridad en la creación es al hombre. Ahora, Salmo 115, verso 16. Mire lo que dice también este salmo, porque quiero que entienda es que Dios quiere hacer muchas cosas aquí en la tierra, pero Dios pide que el hombre le pida para que Él intervenga. Y no malentienda esto, con esto no estoy diciendo que el hombre manda a Dios, no lo entienda así. Recuerde que en el principio el hombre y Dios estaban en perfecta armonía, estaban en perfecto acuerdo. El hombre en el principio era un hombre puro y sin maldad, sin pecado. Así fue el plan de Dios desde el principio, cuando el hombre no tenía malicia en su interior, en su corazón, estaba en un solo pensamiento con el Señor y podía trabajar con el Señor. Ahora, mire lo que dice Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahí lo tienen. Dice que la tierra, la creación, todo lo que hay en la tierra, se lo entregó a los hombres. Por eso Dios espera que los hombres oren a Dios. Por eso Dios espera que los hombres le pidan: Señor, interviene y pon tu mano en este asunto. ¿O no se acuerda cuando el Señor iba a destruir Sodoma y dice que no quiso encubrírselo a Abraham, y fue donde Abraham, y Abraham intercedió por Lot y su familia? ¿O no ve, por ejemplo, cuando Dios trajo una inundación sobre la tierra, primero se le presentó y le reveló su voluntad a Noé? Porque Dios siempre se ha manifestado a los hombres para que los hombres oren a Dios y para que los hombres se arrepientan. Acuérdese de Jonás, que fue a predicar a Nínive, dice, para que la gente se arrepintiera, porque la voluntad de Dios es que la gente se arrepintiera, pero tenía que haber un hombre que se levantara y dijera: Señor, no lo hagas, no traiga juicio sobre la tierra. El profeta Ezequiel dice que Dios estaba buscando un hombre. Se paró, dice, para ver si había un hombre entendido, dice, que se pusiera entre Dios y la tierra para que Dios no trajera juicio, porque Dios dio autoridad y hizo señorear a los hombres, dice, sobre la tierra. Entonces, por eso es que uno tiene que orar, porque Dios quiere hacer muchas cosas y quiere detener muchas cosas, muchos juicios, porque tiene que entender una cosa también. Usted mira en las redes sociales, la gente pone: Dios es amor, dice, Dios es todo amor, dice. No, pero el mismo texto que dice en Hebreo 12, el mismo texto que dice que Dios es amor, también dice que Dios es fuego consumidor. Y lo que eso significa es que Dios castiga el pecado y la injusticia, castiga el pecado y la injusticia. Y a veces Dios va a traer cosas sobre lugares, sobre personas, pero Dios dice: si hay, aunque sea un hombre que sea intercesor, que se ponga entre mí y la tierra, como hizo Aarón cuando había una plaga, dice que se puso entre Dios y el pueblo para que no muriera todo el pueblo, porque Dios le ha dado esa potestad a los hombres. Por eso es que hay que orar. Ahora, Mateo 16, 19, el Señor Jesús dice: todo lo que desaten en la tierra, dice, es desatado en los cielos. Y la palabra desatar ahí es soltar, permitir. Todo lo que permitas, todo lo que sueltes aquí en la tierra, Dios lo suelta en el cielo. Y todo lo que atas en la tierra, dice, es atado en el cielo.
es permitido o no permitido desde el cielo. Dios quiere trabajar con cada persona que llega a su lugar de oración y que ora para que Dios permita que su poder descienda sobre ciertas situaciones. Si tienes problemas en tu casa, Señor, permite que tu poder venga a mi casa y cambie esta situación. Y esta situación que vivo en mi casa sea cambiada por la voluntad de Dios. Y lo siguiente que tienes que hacer es averiguar qué dice la Biblia sobre ese problema que estás teniendo. Por ejemplo, estás teniendo un problema y está a punto de divorciarse. Y entonces vas a tu lugar de oración y dices, Señor, desata tu poder sobre este problema que tengo. Oro de acuerdo a tu voluntad. Tu palabra dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cuando oras de esa manera, el poder de Dios se desata sobre ese problema y liberas el poder de Dios sobre esa situación. ¿Entiendes? Porque quiero que entendamos esto de la oración. Necesitamos entender acerca de la oración. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros oremos y Dios quiere responder nuestras oraciones. Ahora, el apóstol Santiago nos enseña que hay un problema. Vaya a Santiago capítulo 4, verso 1 al 3. Pero le decía antes, cuando haga una oración, no sea impaciente, no se canse de orar, no dude de Dios. Si usted ora de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, Dios no falla, la respuesta es segura. Y recuerde que recibir no es lo mismo que tener. Lo recibes en tu corazón por fe, lo recibes en tu vida por fe, y luego viene a cumplimiento, aunque a veces tarda un poco. Recuerde que hay oposición también, como el caso del profeta Daniel. Pero si has orado con los motivos correctos y con la palabra de Dios, la respuesta es segura. A veces toma un tiempo, pero dice que tiene que ser paciente, porque Hebreos 10:36 dice que la paciencia es necesaria para recibir lo prometido. Ahora, Santiago explica cuál es el problema, porque vea, Dios no cambia, Dios quiere que oremos, Dios le dio potestad al hombre para poder orar y pedirle a Dios. Pero si la gente ora y no recibe nada, hay un problema. Pero dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice. Mire, Santiago empieza describiendo un tipo de persona. Dice que mucha gente desea muchas cosas, envidia muchas cosas, pero no tiene porque no piden, porque no oran. Ese es un grupo de personas que no oran a Dios. Es ese tipo de persona que dice, yo no necesito decirle a Dios porque Dios ya conoce hasta mis pensamientos. Sí los conoce, pero Dios quiere que tú hables, porque cuando tú hablas, o estás demostrando fe. Hebreos 11 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que se acercan a Él con fe. Porque ese tipo de persona que dice, no necesito orar porque Dios ya sabe, esa persona no tiene fe en Dios. Más bien pone en duda lo que la Biblia le enseña. Porque la Biblia dice, si te vas a acercar a Dios, tienes que tener fe de que Él te va a responder. Entonces, ese grupo de gente no ora, dice. Pasa el siguiente versículo. Ahora mire lo que dice. Pedís y no recibís, dice. Este es otro tipo de persona. Este sí pide, dice, pero no reciben. Ahí lo tiene. Porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Ponémelo en la NTV para explicarlo un poco más. Mire que dos tipos de personas, dice Santiago. Algunos no oran, no tienen fe. Algunos quieren que Dios haga todo. Dios no bendice haraganes, le digo esa palabra. Dios no bendice perezosos. No se haga nadie perezoso, diga no tengo ganas de orar. Usted tiene que orar. Si quiere recibir algo, tiene que orar. Mire cómo dice esta versión NTV. Poneme la NTV del mismo. No, está en la Valera. Entonces dice que algunos no reciben porque no piden. Y otros piden, pero no reciben porque piden mal. Porque los motivos, recuerde eso. Por eso le dije al principio, no trate de orar usted en su propia mente y en su propia fuerza. Porque cuando usted ora en su propia mente, su mente está dañada.
porque vinimos del mundo, venimos de la caída, y la mente del hombre no tiene la capacidad para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que toda oración debe ser con la ayuda del Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, con el Espíritu Santo. Toda oración debe ser guiada por el Espíritu Santo, debe ser dirigida por el Espíritu Santo, porque en nuestra propia mente carnal no tenemos la capacidad de pedir lo que agrada a Dios, porque pedimos cosas, pero Dios examina los motivos por los cuales estamos pidiendo, porque ahí lo dijo Santiago en el capítulo 4, capítulo 3, versículo 3, dice Santiago, piden y no reciben porque piden con malas intenciones, con malas motivaciones. Tiene que saber una cosa, y ya le voy a poner el versículo que está en Juan, pero Juan dice que todas las oraciones que nosotros hagamos deben ser para glorificar a Dios, deben ser para darle gloria a Dios. Porque le pregunto una cosa, mire esto con atención. Alguna persona está orando por una esposa, una persona está orando por un esposo, pero ¿qué hay detrás de esa petición? Yo sé que el matrimonio es bueno, yo sé que casarse es bueno, pero Dios escudriña la intención del corazón, el motivo por el que está pidiendo. ¿Cuál es el motivo de la persona? ¿Solo porque no quiere estar solo, porque no quiere estar sola? ¿O hay un motivo espiritual que va a dar gloria a Dios detrás de esa petición? Porque, por ejemplo, en Malaquías 2 dice que en Dios hay abundancia de espíritu, dice. Y Él puede formar muchas personas, así como formó al primer Adán. Pero dice Dios que su voluntad es que de dos fueran una sola carne para que le hicieran una descendencia para Dios, para que tengan hijos para Dios, dice. Entonces, cuando usted ora ya con ese motivo en su corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, la oración cambia, la respuesta cambia, porque ya no hay un motivo egoísta solamente, porque si pido solo porque yo quiero, es un motivo egoísta. Ahora, si pido algo a Dios con la intención de darle gloria a Dios, mi oración cambió. Mi motivo cambió. Recuerde lo que dice Romanos 8:26, que el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. ¿O cree usted que Dios no conoce la intención con la que usted está pidiendo algo? Un hombre me dijo el otro día, me quiero ir para Estados Unidos, me dice, pero desde que él hablaba con una mala intención, porque quiero demostrarle a fulano de tal, dice, que yo puedo tener pisto, dice. No va a pasar así, pues tenés una mala motivación. Es un mal motivo. Mire cómo dice Santiago, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? En la mente carnal de la persona hay malos deseos. El hombre no tiene la capacidad por sí solo de pedir cosas que agradan a Dios. Por eso le dije, tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Siempre que vas a entrar a orar, tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene. Porque la Biblia dice que no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos orar, pero dice, desean lo que no tienen. Esa es la vida de la persona que no ora, preste atención. Porque está hablando del grupo de personas que no piden. Desean lo que no tienen, dice. Pasan codiciando. Miran que a otros cristianos Dios los bendice. Pero no se preguntan si esa persona realmente ora. ¿Usted cree que Dios bendice personas perezosas? No, pero dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Esa es la mente carnal del hombre. Ahora, envidian lo que otros tienen, dice, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Mira esa palabra, no tienen lo que desean, dice, porque no se lo piden a Dios. Pero esa es la vida. Mire qué terrible es una vida sin oración, porque cuando usted no ha entendido la oración y se desanima y deja de orar, usted va a ver que otras personas prosperan, va a ver que a otras personas le salen bien las cosas, va a ver que otras familias son diferentes. Pero si no le pide usted a Dios por su propia familia, no espere tener una familia como el del que ora. ¿Entiende? No reciben porque no piden. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, dice. ¿Para qué quiere tener dinero una persona? Yo pregunto eso.
No es malo tener dinero. Es bueno tener dinero. Yo quiero tener dinero. No es algo malo. ¿Para qué quiere un carro usted? Para irse los domingos y no venir a la iglesia. Para ir a la playa, dice. No son cosas malas, pero quiero que entienda que tiene que trabajar en las motivaciones de sus oraciones. Antes de que vaya a empezar a orar, ahora revise eso. ¿Con qué intención yo le pido a Dios esto? Porque eso cambia todo. Porque cuando usted examina su corazón y le pide a Dios con los motivos correctos, su oración está asegurada, su respuesta está asegurada. Porque alguna gente ora, pero no en la voluntad de Dios. Alguna gente, como dice el Pastor Víctor, dicen, me voy a casar, pero no voy a tener hijos. No es la voluntad de Dios que la gente se case sin tener ningún hijo, por ejemplo. No es la voluntad de Dios. Hay excepciones, ¿va? Donde hay situaciones que no le permiten a la persona, que son cosas extremas, ¿va? Pero la voluntad de Dios es que dice que los matrimonios cristianos le hagan descendencia a Dios. Es decir, tengan hijos y esos hijos le sirvan a Dios, porque sus padres los van a guiar en el camino de la justicia. Pero cuando alguien ora entonces, Señor, dame una esposa, dame un esposo, pero no lo pido para darle gloria a Dios, porque le digo una cosa, si usted tiene un matrimonio que está afirmado en Cristo, si tiene una familia que da buen testimonio de la vida cristiana, la gloria es para Dios, porque la gente dice, esa familia, miren que es un buen ejemplo, pero es que ellos son cristianos, dice la gente. ¿Entiende? Eso le da gloria a Dios, porque la gente reconoce que Dios ha hecho una obra en esos lugares. Yo le pregunto, la gente ora y dice, Señor, bendíceme, prospérame, pero no tiene la intención adentro de poner una ofrenda después, no tiene la intención de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Usted cree que es un motivo correcto? A mí me parece que no. Tiene que saber una cosa. Nosotros tenemos muchos deseos en nuestros corazones, anhelamos muchas cosas, pero quiero decirle algo que lo va a liberar. Lo que Dios tiene para ti es superior, es más grande. Ni siquiera te imaginas que lo que estás pidiendo es así, y lo que Dios te quiere dar no tiene tamaño. La bendición de Dios es mayor. Por eso que le digo, si usted rinde su voluntad al Señor y pide lo que Dios quiere para tu vida, porque lo que Dios quiere está aquí revelado en la palabra. Si usted le pide lo que Dios ya dijo ahí, se va a dar cuenta que eso es mejor. Eso es mejor. Entonces, tiene que revisar los motivos por los que le pide a Dios algo. ¿Entiende? Porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Usted puede acercarse a Dios con palabras bonitas, Gerson. Se puede acercar con palabras de diccionario si quiere. Pero Dios no puede ser burlado. Dios escudriña, dice. Busca, investiga en el corazón de la persona a ver qué es lo que está pidiendo y para qué lo está pidiendo. Ahora, cuando uno se acerca con motivos sinceros al Señor en oración y le pide cosas que están respaldadas por la palabra de Dios, pasa lo que dice el Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque tiene que saber otra cosa acerca de la oración. Cuando usted entra a orar, cuando viene a su lugar de oración, Dios no cambia. Las circunstancias hay veces que no cambian en el momento, pero usted cambia. Su manera de pensar cambia. Su forma de pensar cambia. Ahí hay un intercambio, porque usted le presenta a Dios sus deseos y Dios le dice, pero yo te tengo estos deseos que son mejores, son mayores. Le doy un testimonio, fíjese que para que se ayude un poco, porque el tema puede ser a veces un poco complicado, pero fíjese, le cuento, cuando yo estaba soltero todavía, a veces yo subía a las reuniones de oración, a Oasis, a los miércoles hacían oración, entonces yo subía a orar, y entonces yo oraba, yo me sentaba bien atrás, y yo miraba que las parejas pasaban agarradas de la mano a orar enfrente. Y yo decía, Señor, ¿y yo cuándo? Le decía, porque ya estaba entrando en desesperación yo, ¿va? Y entonces yo oraba al Señor por una esposa, fíjese. Y entonces yo siempre decía, Señor, dame una esposa, Señor, dame una esposa, necesito una esposa, dame una esposa. Un día estaba como a las 12 de la noche, estaba orando en el sillón, en la sala, estaba en la casa de mis padres, porque ahí estaba viviendo, ¿va? Y estaba orando y yo molestando, Señor, dame una esposa. Y yo sentí que alguien me tocó la cabeza así, me dice, ¿dónde la vas a llevar a vivir? Me dice, aquí la vas a traer, me dice. Y yo me dice así, no, dije, aquí no se puede, porque esta es la casa de mi mamá. Dije, bueno, ya tiene casa, me dijo, ya salió de todas esas deudas que tiene, porque yo venía saliendo del mundo,
recién tenía tal vez unos 3 o 4 años de haber salido del mundo, ¿va? Me estaba guardando para Dios, estaba orando correctamente, pero el Señor investigó en mi corazón y me hizo ver cosas que yo no había pensado, porque el Espíritu Santo me hizo saber, ¿y dónde va a vivir esa mujer? ¿Dónde la va a llevar a vivir si usted no tiene ni para pagar un alquiler para usted solo ahorita? Y fíjese que eso me trajo una paz. Cambié yo mi manera de pensar ese día ahí. Y después ya empecé a orar diferente. Uno va aprendiendo. Si usted practica la oración, el Espíritu Santo lo va enseñando a uno cómo debe pedir, cómo debe orar. Y mi oración cambió desde ese día. Solamente le dije yo, me volví, cuando ya me quedé un rato, analicé lo que recibí. Y dije yo, Señor, bueno, te doy gracias por la esposa que ya me tienes, le dije yo así. Y de ahora dejé esa oración de esa forma. Yo ya no le decía, Señor, dame una esposa, sino que ya después le decía yo, Señor, gracias por la esposa que me tenés, le decía. Pero la dejaba al último, porque yo ya había, eso es lo que se llama recibir. Ya se la pedí y ese día la recibí. Y un tiempito después me la entregó. Y ahí está. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mi mente cambió ese día. Mi mente cambió ese día, porque yo dije, es cierto, yo tengo que salir de este montón de deudas primero. ¿Cómo voy a mantener una mujer? Decía yo. Y entonces me cambió la forma de pensar. ¿Entiendes? Dice, el Espíritu Santo investiga en tu corazón a ver qué estás pidiendo realmente. Y yo le pedí al Señor una esposa que no me fuera a molestar, porque yo siempre, desde que el Señor me llamó, sentí un deseo por predicar la palabra. Y yo decía, Señor, dame una esposa que no vaya a ser molestona, que no me va a decir que no vaya a predicar, que no lea la Biblia, que no ore. O decía yo, que no va a ser una mujer que me vaya a estorbar, pues porque, mire, no quiero ofender a nadie, solo estoy, ¿entiendes? Pero no quiero ofender a nadie. Pero hay mujeres que a veces más bien detienen al hombre, o hay hombres que también detienen a la mujer, porque la mujer siente un fuego por servir al Señor, pero la mujer le sirve a veces ahí como piedra en el zapato. Entonces hasta eso, yo después decía, Señor, una mujer que me ayude, por lo menos que no me estorbe, decía yo. Y el Señor me contestó la oración bien. Yo no es porque Claudia está sentada ahí, pero Claudia camina conmigo en la moto, bajo la lluvia, bajo el sol. A veces llega con las cejas blancas por el polvo, porque a veces vamos a predicar a lugares, a veces nos hemos punchado en la calle, nos ha tocado empujar la moto a los dos. La otra vez caminamos bajo un solazo a parchar la moto como media hora, 40 minutos. Entonces, no es cualquier mujer, hermano, ¿entiendes? La otra vez tuvimos que ir a un lugar montañoso, subimos una montaña, vamos allá. Y entonces yo decía, gracias Señor, Dios, porque otra mujer no me acompaña a estas cosas. ¿Entiendes? Claudia me ayuda. Si Claudia me mira que estoy leyendo la Biblia, ella dice, los hipotes, no molesten a Mar lo que está estudiando, déjenlo ahí. Si ella mira que yo estoy orando, yo puedo estar toda la noche si quiere y ella no se enoja, ¿entiendes? Entonces Dios me dio lo que yo necesitaba y lo que yo pedí. Le estoy dando ejemplos nada más para que entendamos un poco acerca de la oración. Cuando usted entra a orar con los motivos correctos, Dios le da lo que usted necesita y le da más de lo que usted puede pedir o imaginar. O sea, le da más de lo que usted puede pedir. Mire el versículo. Póngalo, Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios 3, 20. Porque aquí lo dice, mire, ve. Y a aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Dios es poderoso para hacer las cosas más grandes de lo que nosotros le pedimos. A mí me gusta la fe de Matías porque nosotros oramos por un carro, ¿va? Y dice Matías, un 4.4 nos va a dar Dios, pero ese no existe todavía. Es que él va más adelante, un 4.4. Decir que Matías, la otra vez no teníamos agua en la casa, ¿va? Y yo no me acuerdo para qué ocupaba agua yo, y le digo, orá para que salga agua por la llave, le digo yo. Y me dice, no, voy a orar para que arreglen el tubo y nunca se vaya el agua, me dice. Entonces, pucha, dije, este cipote es vivo, tiene razón, dije. Se fija que para orar tiene que ser listo también. Porque ese día yo aprendí de él. Matías me enseñó una gran lección, que Dios no va a hacer solamente lo que yo quiera, porque hay otras personas orando también. Antes, como yo ando en moto en mis trabajos, yo decía, Señor, que no llueva hoy porque no me quiero mojar. Pero tal vez otra persona está orando para que llueva porque se le va a secar la cosecha.
Y entonces, ¿cómo hace Dios ahí? Entonces, usted tiene que saber cómo llegar a Dios. Y después de que Matías me enseñó esa lección, ahora yo oro así. Le digo, Señor, si llueve, que yo no me moje, le digo. Y entonces a veces yo ando por acá, por el reparto, y está lloviendo en el aeropuerto. Voy para el aeropuerto y entonces llueve allá. ¿Entiende? Las intenciones, la forma en que usted se acerca a Dios, no con egoísmo. Porque si yo le digo, Señor, que no llueva, y otra gente está necesitando el agua, estoy siendo egoísta. ¿Entiende? Si usted tiene que orar con la motivación correcta, ¿verdad? Entonces mire lo que dice él, que Él es poderoso, dice, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Es decir, por eso le digo, cuando usted vaya a orar y lleva al Señor una petición, pregúntese, esta petición que yo traigo, Dios la puede responder mucho más grande de lo que yo quiero. Mucho más grande de lo que yo quiero. Porque Dios tiene poder, dice que hay un poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando usted se acerca a orar y le pide ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar a pedir mucho más de lo que creías que necesitabas. Mucho más de lo que tu mente humana puede llegar a imaginar. Porque nuestra mente está dañada muchas veces y creemos que estamos pidiendo algo grandísimo. Y el Espíritu Santo dice, yo te puedo ayudar a pedir algo muchísimo mejor. Te puedo ayudar a pedir algo muchísimo mejor. Y dice que Dios es poderoso, hermano. Es una cosa de confianza en Dios. Ahora, mire, Juan capítulo 14, verso 13. Porque lo que le dije antes, Santiago dice que algunas personas no reciben porque piden con motivos egoístas, solo para sí mismo. Aquí le doy otra cosa. Cuando pida algo en oración, piense, ¿de qué modo esto va a glorificar a Dios? ¿De qué modo le voy a dar a gloria a Dios con esto que estoy pidiendo? ¿Entiende? Pero si pido solo para mi propio beneficio, lo tenés. Juan 14, 13. Juan 14, 13. Pusiste Lucas. Bueno, Juan 14, 13 dice el Señor, que todo lo que pidiereis, dice, al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí no hay duda de que Él lo va a hacer, dice, en el nombre de Jesús. Lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está. Cuando reciba las respuestas de tus oraciones, Dios va a ser glorificado, dice. Si oras por algo y Dios te responde, dale gloria a Dios. A veces la gente ora, Dios le responde y no da testimonio. No cuentan las maravillas del Señor. La Biblia dice ahí mismo en el Salmo 65 que Dios responde, dice, con tremendas cosas. Dios responde con tremendas cosas, pero a veces no le damos la gloria a Dios. No nos acordamos de que le pedimos algo a Dios y se lo dimos. Hoy tenemos muchas cosas que un día le pedimos a Dios y a veces no le damos gloria a Dios. No lo reconocemos porque hemos pedido sin tomar en cuenta a Dios desde el principio. Entonces, ahora, Primera de Juan 5:14, vamos rápido porque vamos a ir terminando. Primera de Juan 5:14 dice que si oramos, dice que esa es la confianza que tenemos en Él, dice, que si oramos de acuerdo a su voluntad, mire, esta es la confianza, hay seguridad. Si usted ora de acuerdo a la palabra, tenga confianza, no dude de que Dios va a responder. Dice, tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Y el siguiente versículo dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, es seguro que Dios te va a responder cuando oras de acuerdo a la palabra. Cuando oras de acuerdo a lo que está revelado en la palabra, Dios le responde a uno. Quiero darle un ejemplo nada más para terminar. Mire un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1. Porque ahí lo que pasó fue que el rey David, hizo una oración. El rey David dice que Dios le había dado descanso de sus enemigos. Dios le había dado la victoria cuando tenía que haber luchado con todos sus enemigos, dice. Pero un día él estaba sentado y él miró, dice que él vivía en una casa bonita, pero que el arca de Dios estaba en una tienda. Y él dijo, quiero hacer algo para la gloria de Dios, porque a eso quiero llevarlo yo. Cuando usted entienda, es que más bien toda la vida cristiana se resume en eso. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso incluye la oración.
Si usted hace la oración para la gloria de Dios, Dios lo va a sorprender con cosas mejores. Entonces, a David le pasó eso, al rey David le pasó eso. Mire cómo dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, verso 2, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro. El cedro es una madera carísima. Yo habito en casa de cedro, dice, y el arca de mi Dios está entre cortinas. Dice que el arca de Dios estaba entre cortinas. Mire que la oración de David, el motivo de David no era egoísta, porque él no pensó solo en sí mismo. Él pudo haber pedido cualquier otra cosa para él mismo, pero él pensó que el arca de Dios estaba en una tienda, dice, en un tabernáculo hecho con cortinas. Y dijo Natán al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. No voy a leer todo el pasaje porque es largo, pero le voy a resumir la historia y de todas formas lo puede leer en su casa, todo el capítulo 7, y puede leerlo también en Primera de Crónicas 17, 1 al 27. Primera de Crónicas 17, 1 al 27. Ahí puede leerlo después en su casa. Pero parafraseándole un poco la historia, dice que David quiso hacer, dice, el templo. En su corazón hubo un deseo para glorificar a Dios y dijo él: no es justo que yo viva en una casa de lujo y que la presencia de Dios esté entre cortinas. Esa es una petición en la voluntad de Dios, fíjese. Si a usted se le ocurre alguna vez, dice: yo vivo bien, el Señor me ha bendecido, puedo poner algo, una ofrendita para el Señor. Porque vea, es el pensamiento de David, es un pensamiento que a Dios le agradó. ¿Entiende? Cuando usted pone a Dios como prioridad y pide para la gloria de Dios, Dios responde. Pues entonces dice que él quería hacer el templo para Dios, pero Dios le respondió a través del profeta Natán y le dijo que no iba a ser él quien le iba a edificar casa, sino que iba a ser uno de sus hijos, que luego vino a ser Salomón. Y también le prometió que de su familia vendría uno que reinaría para siempre, el cual es Cristo, porque de la raíz de David dice que vino Cristo. Mire de dónde nació eso. Ahora pasate al verso 8, porque en el verso 8 Dios le responde a David y dice, ¿lo tenés? Verso 8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo. Dios le habló al profeta Natán para que le diera el mensaje a David. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. A David lo tomaron de detrás de las ovejas, dice. A muchos de nosotros nos tomaron de detrás de un montón de cosas. A unos los tomó cuando estaban en las drogas, a otros los tomó cuando estaban perdidos en el adulterio, en los vicios y en lo que usted quiera. Pero lo mismo que pasó con él ha pasado con todos nosotros. Todos nosotros deberíamos pedir entonces de la misma forma que David pensó. Entonces mire, pasate el siguiente. Mire cómo dice ahora: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos aflijan más como al principio. Mire que David, por eso Efesios 3 dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, porque David no pidió todo eso. David pidió, dice, construirle un templo a Dios, pero Dios respondió con más cosas. Entonces dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, dice. Me gusta esa palabra. Dice que Dios le dijo, mire cómo fue, porque ese es un ejemplo maravilloso de lo que estoy tratando de explicar. Cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, con los motivos correctos, Dios le concede hasta lo que usted no ha pedido. Porque David dijo: quiero hacerle una casa al Señor, pero el Señor dijo: yo te voy a hacer una casa a ti. Y la palabra casa ahí no es un edificio. Dios le dijo: te voy a edificar una familia. Te voy a edificar una familia. Mire, se fija, David no pidió para ser edificada su casa, pero Dios le respondió con eso, porque él lo necesitaba. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo eso? Cuando usted pide para la gloria de Dios,
Dios se va a ocupar de tus cosas también. La voluntad de Dios es mejor. Siga el verso, saltate al 11. Ahí estás en el 11, va a saltarte al 18. Porque ese mensaje entonces el profeta se lo dio a David, le dijo que Dios más bien le iba a edificar casa a él y que uno de sus hijos iba a construir el templo. Y entró David y se puso delante de Jehová el Señor, dice. Cuando David recibió ponerlo en Crónicas, porque en Crónicas me gusta más, Primera de Crónicas 7:16, porque dice que cuando David recibió esa palabra que Dios le mandó a través del profeta Natán, David entró, dice, y se sentó. 17. Dice que cuando David recibió ese mensaje, mire lo que hizo, entró a la tienda donde estaba el arca de Dios. Entró el rey y estuvo delante de Jehová, dice. Ese es. No es ese. Pero bueno, después lo lee en su casa. Pero la Biblia dice que él entró y se sentó delante del Señor, dice. Se sentó delante del Señor. Mire el tipo de oración que quiero que usted aprenda también. Usted puede orar sentado. David estuvo ahí como contemplando el arca del Señor. Y en resumen fue algo como esto. Él dijo: Señor, tú has sido tan bueno conmigo y has sido bueno con Israel y nos has bendecido, y empezó a darle gracias, pero la Biblia dice que él se sentó ahí delante del arca, ni siquiera se arrodilló. ¿Sabe que dice que los apóstoles cuando estaban en Hechos 2 recibieron al Espíritu Santo y estaban sentados? Usted puede sentarse a conversar con Dios como quien habla con un amigo, como quien habla con un padre. Dice que David se sentó y estuvo ahí, pero donde quiero llevarlo es al verso 24, porque en el verso 24 David le dice al Señor: confirma la palabra que has dado a tu siervo, dice, y haz como tú has dicho. Haz como tú has dicho, dice. El verso 24, chicos, pasate al verso 24, porque esa es la esencia de la oración que Dios quiere responder. Lo que Dios ha dicho es lo que Dios quiere que oremos y que eso suceda. Mire, ve, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste hallado por ellos. Seguí. Creo que lo anoté mal, pero seguí. Ahora pues, mire, ahí está, ve. Ahora pues, Jehová Dios, dice, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Esa es la palabra clave. Así tiene que orar usted y así tengo que orar yo. Dice: confirma la palabra que has dado a tu siervo. Toda esta palabra el Señor nos la dio. Y usted puede decirle: Señor, confirma toda esta palabra que nos has dado. Porque aquí dice, por ejemplo, que nosotros dice, y nuestra casa podemos ser salvos. Dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Usted puede orar y decirle: Señor, confirma esa palabra para mi casa. Confirma y haz según tú has dicho. Porque Dios dijo muchas palabras, muchas promesas. Todas las promesas que Dios ha dicho, usted las puede tomar. Para cada situación que usted pase, hay una promesa en la palabra de Dios. Usted la agarra, la promesa, y no necesita añadirle más. Simplemente tiene que decir: Señor, haz como tú has dicho. Confirma tu palabra y haz como tú has dicho. Esa es la oración que a Dios le gusta. Que nosotros oremos como Él ha dicho. Como Él ha dicho. Por eso es que usted no puede orar y decir: Señor, sáname si es tu voluntad. Es la voluntad de Dios que la gente se sane. Porque Él dijo en Isaías 53, dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Dice que la voluntad de Dios es que vivamos en paz, porque Jesús sufrió el castigo para que nosotros recibiéramos paz. Entonces, si usted está sintiéndose perturbado, se siente oprimido por el enemigo, alguien se le levanta: Señor, haz como has dicho. Tú dijiste que Cristo sufrió para que yo tuviera paz. ¿Entiende? Esa es la oración que Dios quiere contestar. Que nosotros oremos de acuerdo a lo que Él ha dicho. Pasate al 27, por favor. Mire lo que dice el verso 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahí está. Como Dios me habló esa palabra, tengo valor, dice él, para orar de acuerdo a esa palabra.
como Dios te dio toda esta palabra, tienes que tener valor para orar de acuerdo a esa palabra. Por ejemplo, dijo el Señor Jesús, resuciten muertos. Agarre valor si le toca orar por una persona así. Y dile, Señor, haz como tú has dicho. ¿Entiende? Cuando usted conoce la voluntad de Dios, agarra valor para orar. Agarra valor. Cuando conoce lo que Dios le ha hablado, hay cosas que Dios te ha hablado específicamente a ti. Hay cosas que Dios le ha hablado específicamente a cada persona. Dios te ha revelado cosas a tu corazón que Dios quiere hacer con tu vida y puedes orar de acuerdo a lo que Dios te haya hablado. ¿Entiendes? Y puede decir como el Señor dijo, Señor, haz como tú has dicho. ¿Qué le parece esa palabra? Póngase de pie. Puede orar ahorita conmigo así. Puede decirle, Señor, haz como tú has dicho. La oración es así, Fernando. Dice que uno puede orar como Dios ha dicho. A eso quería llevarlo yo. Que la oración que Dios quiere responder es la oración que Dios ha dicho. Entonces, yo pienso que después de esta palabra tenemos una buena dirección para seguir orando. Yo les digo, no se desanimen, sigamos orando. Si todavía no ha visto respuesta, sea paciente. Hebreos 10:36 dice que nos es necesaria la paciencia para recibir las promesas. Dios ha prometido muchas cosas y todas esas cosas que Dios ha prometido son su voluntad revelada para su vida. Puede orar de acuerdo a esas palabras. Puede orar de acuerdo a esas palabras y darle gloria a Dios cuando el Señor te responda. Entonces, voy a parar aquí esta grabación nada más para que oremos de acuerdo.